Bueno, muy buenas noches para todos. Como todas las semanas nos reunimos para estudiar la palabra, un verso a verso, un capítulo a capítulo y un libro a libro. Y ya estamos en Hebreos 11. Hoy tenemos la fe, ¿no? La definición de la fe, ¿qué es la fe? Y el libro de Hebreos, como hemos dicho, habla de la grandeza y hace las comparaciones entre lo que es la parte humana, natural y legalista con lo que es Jesucristo, la gracia y la fe. El Nuevo Testamento versus el Antiguo Testamento. Hace esas comparaciones porque había personas que se estaban desertando y volviéndose a la ley. Judíos que se habían convertido se volvían otra vez al judaísmo por temor a la persecución, a la muerte y a todas las cosas que estaban sucediendo terribles para el cristiano. Entonces, este libro, esta carta, que creemos es de Pablo, es una carta que exhorta, pero al mismo tiempo es una prédica, pero al mismo tiempo también habla de mucha doctrina y tiene mucha riqueza, porque nos da la seguridad de la salvación, nos da la seguridad de que estamos en un mejor pacto, nos da la seguridad de que tenemos un mejor sumo sacerdote eternamente y para siempre. Y toda la palabra de Hebreos o la línea de Hebreos es a estar seguros de lo que tenemos es mucho mejor que lo que se tenía anteriormente. Como es escrita para los hebreos que se estaban convirtiendo a Jesús y que de nuevo regresan al judaísmo, por eso habla tanto de la ley, habla tanto del pacto, habla tanto de Moisés, habla tanto de... Entonces, habla de que es un mejor pacto, es una mejor ley, porque esta es la ley del amor, la otra es la ley grabada que el hombre tiene que hacer de todo y no puede fallar en ninguno de ellos para que Dios le responda, lo bendiga o le dé salvación. En lo que propone Hebreos es que aquí el que hace todo es Jesús y nosotros solo tenemos que creer, y por creer entonces hay toda una transformación entre el Espíritu Santo en nosotros nos convertimos en el templo, ¿cierto? El templo del Señor, y empezamos a vivir una vida nueva, una eternidad ya asegurada con el Señor para siempre. Y de eso se trata todo el libro de Hebreos. Entonces, en la seguridad de lo que tenemos es mucho mejor comparado con lo que se tenía antes. Eso es básicamente como el resumen de todo. Y todos los versículos que hablan de exhortación, de no pisotear la sangre de Jesús, está hablando es de las personas que desertan, que nunca jamás tuvieron al Espíritu Santo y que en lugar de acercarse más a Dios y al Espíritu de Dios, lo que hacen es alejarse, y eso es igual que pisotear la sangre de Cristo. Es básicamente como todo el resumen. El que tiene el Espíritu Santo de Dios nunca jamás pisoteará la sangre de Cristo, nunca jamás lo negará, nunca jamás cometerá el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nunca, nunca. El que no ha entrado, pero está entre los cristianos, dice la Biblia en Hebreos, ha degustado, ha probado, ha vivido, ha conocido la teología, ha conocido los milagros, ha degustado todo, pero no ha dejado, no ha creído ni ha dejado entrar al Espíritu Santo de Dios en su vida. Eso es así como el resumen hasta ahora, hasta el capítulo 10. Y entra entonces ahora a afirmar cómo es que, por qué es que es tan importante, más que cumplir las leyes, es creer. Entonces viene a hablar de la fe, para que todo esto tenga un sustento, para que todo esto tenga una fuerza, tenga una realidad, porque al contrario de lo que muchos creen, la fe tiene que ver mucho con la razón. Hay razones por las cuales usted aumenta su fe, porque cuando usted entiende, su razón crece. Hay un entender, hay una revelación, y la razón afirma tu fe. No es solamente que debe creer porque debe creer, no. Todo tiene una explicación. Dios nos hizo el cerebro con una cantidad de cualidades y condiciones y riquezas, que por eso podemos pensar, podemos debatir, podemos dudar, podemos entender, racionalizarlo todo,
porque eso es parte de lo que, por eso nos formó así. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no es malo entrar en dudas, no es malo razonar las cosas, no es malo tener ese tipo de debates, de discusiones, incluso uno mismo con el Señor, porque para eso Dios nos hizo con tanta inteligencia. Es eso, no es solamente tiene que creer y ya, no, porque precisamente el Nuevo Testamento nos da, y Jesús lo que hizo fue darle razones lógicas, entendibles, de todo lo que había hecho en el Antiguo Testamento por medio de lo que hizo Él, porque toda la Escritura y todo fue inspirado por el Espíritu Santo, o sea, por Dios, y todo lo creó Él y todo lo dio de Él con un propósito. Entonces ahora viene a darle la razón de ese propósito y por qué es mejor, ¿ok? Entonces ahora sí, entendiendo ese preámbulo, que Jesús es superior a Moisés, a los ángeles, es superior a todo lo creado, a todas las religiones, a todo el nombre, sobre todo nombre, que Jesús es superior a cualquier sacerdote o sumo sacerdote, porque este sacerdote es eterno y para siempre, que Jesús vino a abolir, pues, por decirlo así, no abolir, sino digamos que vino a reemplazar o a revelar el pacto nuevo, porque el antiguo, dice Hebreos, era una sombra, es la sombra, y hablábamos hablamos en la clase anterior que una sombra no tiene nada más, porque hay algo que es real que proyecta esa sombra, y lo real es Cristo. Ahí es donde estamos. Muy bien, hay dos versiones y yo quiero leer un pedacito primero de la versión Reina Valera, y dice la Reina Valera, que está está acá: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es como ese versículo casi que todo el mundo se lo sabe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza habla que la fe es igual a certeza, algo cierto, algo real, algo verdadero, de lo que se espera, de lo que se espera. Entonces tenemos una esperanza, esperar es esperanza, algo que va a venir, Entonces Pablo ha estado hablando siempre, o Pablo, pues Hebreos, ha estado hablando siempre de la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús, que Él murió y resucitó y que vendrá por segunda vez por su iglesia. Esa esperanza, entonces esa certeza. Ahora, tú lo puedes aplicar a cualquier cosa en tu vida. La fe es la certeza de que algo va a suceder. Por ejemplo, para ponerlo en el plano natural y luego en el plano espiritual. Si usted vive en un país donde hay estaciones, usted sabe que está en invierno, porque está haciendo frío, cae la nieve, X y Y. Pero usted tiene esa certeza, ¿sí? O sea, fe, esa certeza de que en un mes o 2 meses o máximo 3 meses va a haber un cambio de estación, y que va a venir el otro, y viene entonces la primavera o el otoño, ¿cierto? O el verano, y empiezan a haber esas estaciones y esos cambios. Igual, está usted de día, y usted tiene la certeza de que a las 6:30, 7, va a venir la noche. Eso es algo, esa es una fe. Estamos hablando de la parte lógica para que entendamos lo que tiene que ahora que ver con la parte de la fe espiritual. Entonces tú puedes aplicar esto ahora en tu vida espiritual. Específicamente, Hebreos nos está hablando de la fe, y ahorita nos va a hablar en quién, porque la fe tiene que estar depositada en una persona, no en un evento, no en la suerte, no en la fuerza que se haga, no en un mantra o en una repetición por repetir. Yo repito y se va a cumplir. Yo digo esto y lo digo varias veces y se cumple. Si yo mando este WhatsApp, esta oración, se me va a cumplir. Si usted la repite, se le va. No. Si usted coloca este cuadro o esta mata o este cuarzo o este color o este dólar o lo que sea, eso no es fe, eso se llama suerte, eso es sortilegio, eso es brujería prácticamente, lo que vendría a convertirse. Entonces mire que muchas veces podemos estar llamando fe a algo que no es fe.
ay, yo tengo fe que eso va a cambiar, yo tengo fe que me van a subir el sueldo, pues eso es como más optimismo, pero fe es otra cosa y lo vamos a ir entendiendo poco a poco, porque es una certeza. O sea que usted puede creerle a su papá o a su jefe o a su esposa o su esposo o su novio. ¿Por qué le puede creer? Porque usted le conoce muy bien que lo que dice o hace y promete cumple. Usted tiene la certeza de que va a llegar a esta hora porque esa persona es muy cumplida. ¿Sí me entiende? El jefe va a pagar puntualmente, lo conozco por tantos años, él paga todos los viernes a esta hora. Tiene esa certeza. Eso se convierte en fe. La certeza se convierte en fe. Ahora, luego dice que, hablando de la certeza, es de lo que se espera, o sea, es la certeza de lo que se espera, de algo que vendrá, una confianza, una seguridad. Eso es. Mírenlo como lo dice en esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve, aquí es de lo que no se ve. Y acá en esta otra versión, que es la TLA, la NTV, perdón, Nueva Traducción Viviente, dice, la fe es la confianza. Aquí ya habla es de confianza, no certeza, sino confianza, que es un sinónimo, ¿no? Es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. Estamos confiados de que eso va a suceder, eso va a pasar, de lo que va a pasar. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Ah? ¿Cómo es esa traducción? Esa es esa parte. Entonces, primero no es fe, para entender todo lo que es suerte, energías, fuerzas o cosas que nosotros le achacamos. O positivismo, eso no es fe, eso es positivismo. Hay gente que le llama a esto, le llama fe, que es la presunción, que uno presume ciertas cosas. Por ejemplo, que me van a pagar una deuda, que van a llamarme para un trabajo, que me van a dar para viajar, que me van a invitar a almorzar. Entonces eso se llama presunción, presumir que eso va a suceder. ¿Por qué? Pues porque es imposible que no pase eso, es lo más seguro. Pero presumir o presunción no es igual a fe. No es igual a fe. Mira que cuántas veces ponemos nuestra fe, por eso Santiago habla de la fe humana o diabólica, porque la estamos poniendo en todo lo que no sea Jesús. En Dios esa fe es muerta, es una fe mundana o diabólica, le llama. ¿Por qué? Porque lo que no procede de Dios es del mundo, y si es del mundo es del diablo. Así es de tajante la palabra de Dios. Entonces, cuando ponemos de que no, yo tengo fe de que mi niño va a pasar el año, yo tengo fe de que nos va a ir bien este mes, yo tengo fe, eso es suerte, eso es, no sé, el mundo le llama positivismo, le llama entusiasmo, pero no es fe bíblica, no es la fe de Dios, no es la fe de la cual la Biblia nos habla. Y por eso Hebreos 11 empieza a desmenuzar y comienza con este preámbulo de qué es la fe. Entonces la fe es algo certero, es algo de que yo tengo confianza, seguridad de que eso va a pasar. Entonces, para que sea una fe bíblica, tengo que estudiar la palabra, tengo que meditar en la palabra, porque en la palabra está el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Entonces, si no estoy conociendo a Jesús, a Dios, pues no voy a tener fe. Pero la fe tiene algo importante. La fe es tranquilidad. La fe es tranquilidad. Aprendas eso. La fe es tranquilidad. Cuando usted ha leído una palabra, una promesa, y usted cree que Dios no miente y que cumple, pues usted tiene tranquilidad. La fe es paz, es shalom. La fe es shalom porque yo sé que se vale. Es un ejemplo que a mí me sucedió. Cuando hace unos 27 años, casi 28 años, o más o menos para esa época,
una persona vino y nos dio una palabra. Tomó la Biblia y dijo, mire, aquí la palabra de Dios dice que Dios los va a llevar, tomando un ejemplo de lo que pasó con Abraham, que los va a llevar para otras tierras y toda esa vaina. Pero él lo sintió que esa palabra era para nosotros y nos llamó al frente y nos dijo, vea, Dios les da 2 pasaportes y los va a enviar por las naciones. Pero adicional a eso, luego leyó otra palabra donde hablaba de que tendríamos generaciones. Y nos dijo, y van a ver sus nietos crecer. Nietos, no nietos, sino nietos. Y para mí, yo tomé esa palabra y eso lo sentí que era para mí, sentí que era de Dios, la creí y se volvió parte de mi vida. Cuando yo iba en un avión y se movía y todo el mundo se asustaba, yo iba tranquilo. ¿Por qué? Porque no había viajado con mi esposa por muchas partes del mundo, todavía no tenía ni visa americana, Pati. Y aparte de eso no había visto a mis nietos. Todavía, entonces, tranquilo. Luego nació un nieto, entonces, ¡ay, qué alegría! Pero decían nietos. O sea, yo voy en un avión, voy en un bus, voy en un carro, me pasa algo, me enfermo, no me va a morir. ¿Por qué? Porque no he visto a mis nietos crecer, ni he viajado con Pati por lugares del mundo como Dios me lo manda. Dice que me dio un pasaporte para ir a llevar su palabra con Pati en muchos lugares del mundo. Y eso no había pasado, ni ha pasado, entonces yo no me preocupo, sé que no voy a morir todavía porque eso no se ha cumplido. Ve lo que es la certeza, ve lo que es la convicción, lo que es la certeza y la convicción, de la seguridad de algo que yo le creo a Dios. Y ya, eso es. Pero eso no es porque yo quiero creer, no, algo que se vuelve natural, es como algo que se mete y tú lo sientes que es de Dios tranquilamente, sin hacer fuerza ni nada. Esa es una palabra rema. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, vino una situación difícil con mi esposa y ella le aprueban la visa para ir a los Estados Unidos. ¡Ay, contentos! Yo dije, Señor, gracias. Se está cumpliendo la promesa. Por eso yo tengo fe de que eso va a suceder así. Y resulta que a los pocos meses de haber recibido la visa, ya íbamos a irnos para Estados Unidos a conocer, a pasear, cuando no, le descubren el cáncer de seno. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, pero Señor, en un momento dije, Señor, ¿qué pasa? Si tú haces un milagro, que le aprueben la visa en 8 días, que eso no ocurre, que son 2 años, para que le den la cita, 8 días le dieron la visa. Y al mes aparece los diagnósticos. Wow, nosotros quedamos, yo quedé así. Pero inmediatamente yo le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué? Cuénteme qué pasó acá, si esto es así, así. Y me dice, vea, si no le hubiera aprobado la visa, no hubiera permitido que le dieran la visa tan rápido, cuando apareciera el diagnóstico del cáncer, usted hubiera pensado que Pati se iba a morir. Pero por eso permití que la visa se aprobara para que entendiera que Pati no iba a morir y que ya iba a poder ir a los Estados Unidos o viajar por donde quisiera. Yo, wow, esta enfermedad no es de muerte porque no hemos visto con Pati a nuestros nietos crecer y no hemos viajado por el mundo. ¿Ve? Eso es fe, tranquilidad, certeza. Pasó todo el proceso, Pati estuvo en toda esa situación y Dios ya pues la sacó de ese problema tan terrible, ya después de 2 años que ha pasado esto que estoy contando. Entonces, esa fe también la mantuvo ella firme y segura de que iba a seguir con vida. Hace pocos semanas, o ya como un mes larguito, Dios nos permitió ir con Pati a los Estados Unidos, invitados allá por una familia, y se nos cumplió esa primera parte, pero apenas la primera, pero nos dijo que íbamos a ir por todo el mundo, o sea que nos falta mucho. Pero aparte de eso, les cuento rápido el otro testimonio. Hace unos, en octubre, ya noviembre, en octubre 31 exactamente, me operaron porque encontraron una masa en el riñón, un tumor. Entonces, bueno, viene uno toda la tragedia y todo el susto terrible, porque uno es humano y se asusta. Y entonces, otra vez, Señor, pero ¿por qué estas cosas? Y bueno, viene la lucha de la fe, porque el diablo lo único que le interesa es robarte la fe, que tú no creas, que tú creas que Dios no es fiel, que tú creas que Dios no te ama, que tú creas que Dios se olvidó de ti, que como que pasó acá, ¿no?
Y entonces, bueno, un momentito, Dios me prometió. Y bueno, fui al examen y empezaban y me hicieron la operación. Yo pensé que era algo ambulatorio, no. Me cuenta Pati que me desangré, no podían parar la hemorragia y prácticamente me estaba muriendo. Y empezaron ellas a orar, llamaron a la iglesia, llamaron a la familia, empezaron a orar y el médico dijo, no hay muy poco que hacer acá. Sin embargo, él dijo, pues vamos a ver si quitando todo el riñón entonces podemos salvar la cosa. Cuando él entra, vuelve y sale al ratito y Pati, ¿qué pasó? Y él se tocaba la cabeza y no sé qué pasó. Resulta que le pregunté, ¿pero qué pasó? Y dice el doctor, no sé. Cuando regresé, el chorro saliendo de sangre, porque no podíamos parar la hemorragia, ya le hemos inyectado mucha. Y fue como si hubieran cerrado un grifo, ¡pum! Se apagó automáticamente todo. Dios, la fe obrando. Eso me lo enteré después porque Pati me lo contó. Pero estando ya en la recuperación en la UCI, me llevaron para allá y resulta que de pronto me compliqué de nuevo. Y corren conmigo en esa camilla por allá para llevarme a ver qué lograban para volverme a recuperar. Y iban corriendo conmigo en la camilla y yo sentí que salí del cuerpo. Y comencé a ver todo transparente, muy lindo, blanco, una paz increíble, algo hermoso. Y yo decía, Señor, qué lindo es todo esto. Allá yo miraba abajo y eso me llevaban para todos lados, yo aquí, rico ahí, sabroso, en una paz, algo maravilloso. Y dije, Señor, no, si esto es la muerte, esto es muy rico, yo no tengo problema en quedarme. Y entonces, cuando iba hablando así con Dios, yo veía rostros, yo veía todo muy perfecto, lindo, hasta ángeles vi. Y entonces digo al Señor, pero Señor, tú me prometiste, mire, la promesa que yo recibí de Él hace 27 años. Tú me prometiste que iba a ver a mis nietos crecer. Y para ese momento de la operación, una semana antes o 2 semanas antes, mi hijo Andrés y mi hija Ana María me habían contado en secreto que estaban embarazados y que iban a tener bebés, o sea, 2 nietos más. Y yo le digo, Señor, y vienen 2 nietos más. Y entonces, y cuando dije eso, ¡pum! Inmediatamente volví al cuerpo, volví a sentir el frío, todo me llevó para allá. Y bueno, ya después me recuperé. Y estamos acá. La fe es la certeza, la seguridad de que Dios te dijo algo a través de su palabra. Y muchas veces puede ser hasta una palabra profética, lógicamente respaldada en la Biblia, ¿no? Y eso sucede. La certeza. Y nada puede hacerte dudar de eso. Por eso es tan importante Pablo y todo el Nuevo Testamento hablando de la seguridad, que Dios no miente, no se arrepiente, que Él prometió, que Él hasta juró por Él mismo, juró porque no hay por qué más jurar, para que por favor le creamos, que tengamos fe en lo que Él nos dijo. De eso se trata Hebreos. Entonces, así de que la fe es una certeza, es algo seguro que se espera, que va a suceder. Eso es lo que realmente tiene sentido. Eso para usted tiene ahora sí un poquito más de sentido. Entonces, no, la fe no es poner la fe en que va a suceder, que va a cambiar, que va a dar a subir el sueldo. Eso no es fe, eso es optimismo, pues, suerte o cosas de esas, pero no es fe. No es fe. Entonces, ¿y qué es lo que se espera? Hablando de la fe que está hablando aquí Hebreos, es de que nosotros tenemos una fe que esperamos que venga nuestro Señor Jesucristo a redimirnos completamente, porque ya nos redimió en la cruz, pero falta que este cuerpecito que es humano, que seamos redimidos y que nosotros tengamos un nuevo cuerpo, subamos con Él a las bodas y que estemos allá eternamente y para siempre, y luego vengamos a gobernar con Él por 1000 años. Esa es la certeza, esa es lo que tenemos nosotros ya, esa fe inamovible, esa certeza, sabemos que eso va a suceder, no puedo dudar de eso. Pero de otra cosa que yo no puedo dudar, que es lo que habla Hebreos, es que Jesucristo llevó todos mis pecados, que Jesús en la cruz, Él se cargó los pecados de todo el mundo.
No solamente los tuyos y los míos, sino los de mis nietos, bisnietos, tataranietos y todos los que ni han nacido y nacerán. Y de todos los que ya habían nacido y habían muerto, todos se los echó él, los que del futuro y los de atrás, todos se los echó él, todos los pecados del mundo. Tremendo. Porque él murió una sola vez y para siempre. Entonces yo tengo la certeza, la seguridad de que ya no debo nada, que me justificó ante el Padre, estoy perfecto ante el Padre, yo soy, él me ve a mí y es como ver a Jesús, me ve así todo blanquito, hermoso, transparente, porque la sangre de Cristo, que fue el pago de este nuevo pacto, eternamente y para siempre, me hace a mí libre, libre, soy salvo por la eternidad, no por un ratito. Entonces, como yo creo eso, esa fe me da alegría, me da paz, me da tranquilidad. La fe es tranquilidad, paz, es gozo. Esa es la fe. ¿Cómo vamos? Ahí vamos y hasta vamos en el primer versículo. Bueno, no importa. Pero es importante que entiendan esto. Pero luego entonces, quiero que de lo que no se ve porque no se ve. Entonces, de lo que se espera, de lo que no se ve, ¿no? Normalmente la traducción habla de que la fe es la sustancia, en el griego, es como la sustancia, o sea que la fe es una sustancia, una realidad, ¿sí? Entonces, no contradice la razón, está alineado con la razón. Está alineado, a pesar de que puede ir más allá incluso de la razón o de tu entendimiento, de la ciencia, como pasó en el caso de mi operación. Va por encima de la ciencia. No saben qué. El médico decía eso fue un milagro, aunque yo no creo en eso, pero tengo que reconocer que eso fue un milagro. Eso sucede. Entonces, es esa certeza y es también una convicción. Entonces, certeza es de lo que se espera, pero una convicción es de lo que pasó. Entonces, certeza de que vendrá Jesús por nosotros, ¿cierto? Él no nos va a dejar pasar por tormentos y por la tribulación, no, Él nos va a llevar. Esa es la certeza que yo tengo de que Él me prometió y yo le creo. Y luego tengo la convicción de lo que Él hizo en la cruz, de que me salvó, en su cuerpo llevó todas mis dolencias, enfermedades, llevó todos mis dolores, mis pecados y me hizo libre y me justificó y me dio vida eterna. Cuando murió, morí con Él, resucité con Él. Eso es, yo tengo esa convicción, por eso tengo la certeza de que Él me va a llevar eternamente y para siempre. Y que esto que falta de santificar mi cuerpo, lo hará Él y lo va haciendo en el proceso. Tengo la certeza y la convicción de que su Espíritu Santo entró en mí en el momento que yo creí, que estoy sellado eternamente y para siempre y que cuando muera mi único destino es el cielo, el reino de los cielos, el paraíso. Esa es la fe que yo tengo. Esa es la que dice la Biblia. Yo no puedo cambiar eso. Está ahí y yo lo creo. Yo no le puedo ni agregar ni quitar. Está ahí. Es eso. Entonces, cuando yo tengo esa certeza, esa convicción, pues tengo tranquilidad y tengo paz. Mire que el que no tiene la fe correcta y tiene su fe puesta en la suerte o en que ay que ojalá o que ocurra, ay que le voy a echar este riego, ay que voy a poner este cuarzo acá, ay que voy a poner allí detrás una meta sábila, que voy a ir donde aquel que me haga un riego, que voy a leer en las cartas. Esas personas viven siempre con miedo, viven siempre en incertidumbre, no viven en paz ni en tranquilidad. Porque están ¿qué? Pegados a la suerte, y suerte quiere decir que de pronto sí, de pronto no. Y por eso es que en la televisión sacan que hay que tiene un muñequito la suerte, que si hace esto le va a ir bien, que si el gato no sé qué, que el gato que hace asá. Eso es suerte, eso no es fe. Por el contrario, eso es diabólico. Es diabólico, ¿verdad que sí? Eso es terrible. Pablo es muy fuerte y Dios le molesta la idolatría. En el fondo, todo lo que no sea fe es idolatría. Por ejemplo, usted puede estar creyendo en que solamente el dinero le hará feliz, que si usted con platita usted estará muy bien, que si tenemos, entonces se convierte
el propósito de conseguir riqueza, dinero, trabajo, se convierte en su ídolo. Entonces ya no es fe. Pero vea lo que dice la fe. La fe es creer que si yo estoy con el Señor, le creo al Señor, hablo del Señor, predico del Señor, la bendición me alcanzará. Por eso dice allá en 1 de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo ya creo eso. No es doctrina la prosperidad. Aquí es la doctrina bíblica que dice que el Señor anhela que seamos prosperados en todo. Eso es muy diferente. Aquí no predicamos doctrina de prosperidad, predicamos la doctrina bíblica. ¿Y cuál es? El evangelio de Jesucristo, que es por gracia, por amor y por fe. Eso es todo. ¿Cómo la ve? Y eso es prosperidad. Eso es ser bendecido, prosperado en todo. ¿En cuánto? Dos cosas, no en todo. Muy bien. Ahora, pasemos un poquito más adelante. Dice el versículo 2. En esta versión dice de la siguiente manera: porque por ella, y ahora viene esa fe que hemos hablado, esa fe en Dios, esa fe en la persona de Jesucristo, ahora viene quienes la han tenido. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Quiénes? Todos los patriarcas y los reyes y los sacerdotes y Moisés y todo. Por la fe entendemos, mire esto tan hermoso, por fe yo entiendo y tengo la lógica, tengo la razón. Por fe entendemos que el universo, la tierra y todas las estrellas y los astros fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino invisibles. Entonces aquí veamos en esta versión, porque me gusta que la tengamos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Yo creo que todo fue creado por Dios. Y esto tiene una lógica científica. No es una lógica ahí de que sí hay que creer, no, es que es una lógica científica. ¿Sí me entiende? Cuando tú estudias ciencia bíblica, vas a entender todo esto tan fácil, porque se llama la ciencia creacionista. La otra ciencia diabólica es evolucionista. Pero ellos tienen un problema, que siempre cuando van a la raíz no encuentran, quedan sin bases, porque todo tiene que haber salido de algo. Y ellos comienzan ya desde la mitad. No, fue una gran explosión, fue a la suerte, fue al azar, imagínate. Un científico diciendo que fue al azar que se creó todo tan perfecto. Un científico diciendo que fue como tirar los dados y todo quedó organizado perfectamente. ¿Cómo se les ocurre? ¿Y quién tiró los dados? Ahí vuelven a quedar. Entonces, ese tipo de ciencia es diabólica, es para apartarnos de Dios. La ciencia creacionista es la que yo creo y la que usted debe creer, que es la bíblica, que Dios creó todo por el poder de la palabra. Ya Juan 1 habla de que en el principio el verbo era con Dios y todo fue hecho por el verbo, por la palabra. Ya en Génesis dice, y creó Dios. Eso es, así es. ¿Cómo la ve? Eso es fe. Yo lo creo, no porque sí, es que se puede comprobar, hay una lógica. Seguramente que no puedo ir al principio de la creación para verlo, pero sí lo entiendo por la razón, por la lógica, por el sentido común, por la misma naturaleza, por la misma ciencia. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Eso es hermoso, ¿no? Entonces, cuando tú vas entendiendo esto, dice que por la fe tú puedes entender. Por la fe yo puedo entender que todo fue hecho por el poder de la palabra de Dios. Entonces ahora yo entiendo que toda enfermedad o todo problema, yo tengo es que creerle que Él ya lo dijo, que allá en Isaías 53, que por su llaga ya todos fuimos sanados. Entonces dice, ¿pero sanados de qué? De todo. Ya, Él ya vio hacia el futuro y nos sanó. Ahora, claro, pero tenemos todavía un cuerpo humano natural que
tiene naturaleza caída, se enferma, se golpea, duele, llora, y vamos a tener esas luchas. Pero yo tengo que llevarlas en fe. ¿A quién? Al autor y consumador de la fe. Que es, mire que yo cuando leí que eso está más adelante, autor y consumador, el autor de la fe, o sea, autor es el que se inventó esto de la fe, fue Jesús. Se inventó la fe. ¿Y para qué? Para consumírsela. Él necesita que tú y yo tengamos fe porque Él se alimenta de fe. Autor de la fe y consumador que consume fe. Ahí está muy sencillo y muy entendible. Entonces cada vez que tú crees en Él o se acerca a Él, entonces Él está comiendo fe. Y cuando come fe, su gloria se suelta. Se suelta como en poder, en sanidad, en milagros, en sanidad, en prosperidad, en bendición, en palabra, en revelación. Tremendo. La fe se convierte en bendición para mí. ¿Ve? Porque sin fe es imposible que Dios se sienta agradado. Por eso, todo lo que, si tú dudas de lo que dijo Dios, de lo que habló en su palabra, pues entonces lo desagrada, se siente triste ya, no está dando fe. ¡Wow! El que duda de Dios le está dando gloria a Satanás. Y el que confía en Dios, entonces está desagradando al diablo. Así de fácil. Muy bien. ¿Cómo la ven? Ahí vamos, ¿no? Entonces, mire, comienza a hablar ahora de unos héroes. Vamos a comenzar, dice Hebreos, bueno, ya saben qué es la fe, ahora vamos a hablar de personajes que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, pero también hubo en el Nuevo, que aquí no está, y de pronto Dios nos diera una oportunidad el domingo de hablar sobre eso. Porque dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún por ella. La sangre de Abel aún habla. Mire, la sangre habla. Si la de Abel habla, ¿cuánto más la de Jesús? Grita. Abimael fue salvo. Abimael ya está libre. Abimael, Gloria, Pedro, Juan, Carlos, Patricia, Amanda, Angelita, todos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo grita, Padre, esos pecados ya fueron perdonados. Yo soy la evidencia. La sangre grita. Entonces, mire que por la fe, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio. ¿Qué quiere decir? Recuerde que fe es creer, es la certeza. Abel tenía la certeza de lo que Dios le había dicho y le había prometido. Y él hizo un sacrificio de animal porque es que la mejor forma de mostrar que realmente creía en Dios era haciendo un sacrificio de corazón para él. El otro llevó cualquier cosa ahí, matas, hagámosle una hoguera ahí, no lo hizo creyendo, lo hizo sin fe. Y no es por otra razón. Entonces, por eso es que acá la palabra de Dios, me gusta esta versión. Esta versión dice acá, el versículo 4. Mire, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Abel tuvo fe, Caín no le creyó a Dios. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién es? Cuidar a mi hermano. Ese es básicamente. Entonces, las ofrendas dan testimonio. Cuando tú das una ofrenda, llevas un donativo, una ofrenda, un diezmo a la iglesia, estás diciendo, yo creo en ese Dios que me proveyó a mí y yo quiero traer esta ofrenda. Eso es fe. La ofrenda, el diezmo es fe. No es otra cosa, no es como nos han enseñado por ahí que si usted trae, Dios le da. No, yo llevo un sacrificio es para regalarlo. Y perdóname que hable de esto acá también un poquito, porque hay gente que dice, hágame el certificado de mis ofrendas, de mis donaciones, yo lo puedo hacer, no hay problema. Qué rico que esa persona, pero entonces ya no fue una ofrenda voluntaria, porque ya está pidiendo algo a cambio. Entonces no es una ofrenda voluntaria, ¿cierto? Es rico que no,
como dice, que tu mano no vea lo que hace la otra, y dale a los pobres cosas que no te puedan devolver, dice la palabra de Dios, que si le vas a dar a alguien, dale a alguien que no te pueda devolver, porque si no ya no es ofrenda. Si yo le doy a alguien y él me devuelve, pues ya no fue ofrenda, ya no fue un regalo. Por eso la gracia, que es el regalo inmerecido, nadie le puede devolver a Dios nada, porque es que no hay cómo devolverle. ¿Captan eso? Entonces, no, que tiene que hacerme el certificado de, ay, yo se lo hago, está bien, no hay problema, nosotros en la iglesia lo hacemos. Ahora, qué rico que él cogiera eso, recuperara ese dinero y lo volviera a donar. Ah, sí, ahí sí sería inteligente. Pero si lo vuelve y lo echa, eso es como echar en este bolsillo, yo saco de acá, de este bolsillo, y lo meto acá, no hice nada, porque sigue en mi mismo bolsillo, mi mismo pantalón, en mi misma camisa. ¿Captan eso? Ah, ok, muy bien. Entonces, mire que cuando hay fe, esa fe habla por ti, demuestra. Pero luego nos da otro ejemplo, también del Antiguo Testamento, allá en Génesis, y nos habla de Enoc. Por la fe, Enoc, que fue un personaje, mire lo que dice de Enoc, allá en Génesis lo van a encontrar, dice, fue traspuesto para no ver muerte, o sea, fue arrebatado, fue llevado al cielo sin morir. ¿Por qué? ¿Por qué fue llevado sin morir? Porque tuvo fe. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradar es fe. Agradar a Dios es obedecerlo. Él no dudó, porque sin fe, mire aquí en el versículo, este versículo es bonito, sin fe es que imposible agradar a Dios. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario, mire, que el que se acerca a Dios, si usted se acerca a Dios a orar, ¿qué dice? Es necesario que crea que Él está ahí. Y que Él, si usted cree que Él está ahí, que usted está orando para Él, entonces Él va a darle un galardón de los que buscan. Si tú buscas al Señor, Él te va a dar galardones, te va a dar bendiciones. Pero si usted ya fue y se arrodilló, quiere decir que usted ya tiene fe porque está arrodillada hablándole a Dios. Quiere decir que ahí está. Porque dice que el que busca a Dios cree que a Él está ahí. Ahí está. Ya eso es fe. Entonces, sin fe es imposible que usted se arrodille a orar. Sin fe es imposible que usted le pida cosas. Sin fe es imposible que usted vaya a la iglesia. Sin fe es imposible que usted haga una ofrenda, un diezmo, lo que sea. Es imposible. Porque tiene que creer que es para Dios, o si no, no. ¿Sí? Entonces, es por la fe. Entonces, Enoc, que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Porque tuvo ¿qué? Fe. Le creyó a Dios. No creyó en las circunstancias, no, le creyó a Dios. Él fue traspuesto, fue trasladado, fue arrebatado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, ay, ay. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la iglesia es porque cree que Dios está ahí. Usted se arrodilla en su sala, en su cuarto, en su cama y habla con Dios, es porque usted cree que Él está ahí. O sea, el que cree que Dios está ahí, le halla. Y si cree que está ahí, Dios le recompensa. Tremendo. Eso es fe. Eso es fe. Qué lindo, ¿no? Entonces nos viene a hablar ahora de otro. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿usted sabe por qué dice eso? Porque en ese tiempo todavía no había nubes, no había llovido sobre la tierra. Y Noé, y sin embargo dijo, bueno, si Dios dijo que haga un arca, la hago. Estaba en una montaña, no estaba ni siquiera en el mar, ni en el río. En una montaña y le da por hacer un arca gigante de más de 120 metros de larga. ¿Y qué fue esto? Le creyó a Dios. Si Él me dice que lo haga, pues yo lo hago. Eso es fe, eso es fe. No dudó de Dios. Y todos se burlaban, pero ¿qué le pasa? Usted está en una montaña, hace un arca para una montaña, que él está loco, ¿o qué? Sí, Dios me lo mandó a hacer. ¿Cómo la ve? Con temor, o sea, con reverencia, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe viene la justicia. Allá en Noé, por él haber creído, ahora los justificó a ellos y el resto del mundo murió. Ahora, nosotros somos justificados, nos justifica
¿Quién? Dios. Cuando yo creo en su Hijo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, yo soy justificado. O sea, justificado quiere decir que no debo nada a Dios. Ya, eso es fe. ¿Tú crees que le debes algo a Dios? Pues entonces no tienes fe. ¿Tú crees que debes hacer algo para que Dios te ayude, te salve o te dé la vida eterna? Pues entonces no tienes fe. No has creído correctamente. Tienes una fe donde no es. Otra. Ahora viene el padre de la fe, Abraham. Por la fe Abraham y los patriarcas, porque todos los patriarcas creyeron. Entonces dice la obediencia de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber para dónde iba. Eso es fe. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te llevo a una tierra donde usted no conoce. Listo, si usted lo dijo voy, ya le creyó. Por eso Abraham es el padre de la fe. Él le creyó. Dejó a todo el mundo y vámonos. ¿Para dónde? No sé. Él me dijo que me iba con él, que me llevaba un mejor. Entonces Abraham obedeció. Entonces Abraham sí dio un paso de fe al ir a la nueva tierra que Dios le había prometido. Pero esa fe fue menos perfecta o más perfecta, no, simplemente es fe. No hay fe perfecta, no, fe. ¿Hay fe o no hay fe? Ni chiquita ni grande. Por eso cuando le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo así, hombre? No, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, suficiente. Porque la fe no importa si es grande o chiquita, desde que esté depositada en el lugar correcto, en Jesucristo. Porque si usted pone su fe en su jefe, en su esposa, en su esposo, en su hijo, yo pongo mi fe en el presidente, yo pongo mi fe en el banco, yo pongo mi fe en el médico, pues esa fe es diabólica. Abraham la puso ¿en dónde? En Dios. Si él dijo, yo le creo. Entonces, recuerda, la obediencia que se demora no es fe. No, la obediencia es obediencia. Usted comience a andar que en el caminito, aunque usted no vea, aunque usted no entienda, aunque usted no perciba, no se preocupe, siga caminando en fe. Es solo por fe. Por eso dice que la salvación es por fe, no por obras, por fe. ¿Y qué es fe? Creer, tener la certeza, la convicción de que lo que hizo Jesús y prometió Jesús con el Padre va a suceder. Entonces, por la fe, Abraham, que habitó como extranjero en una tierra lejana que le ha prometido el Señor, morando en tiendas y no tenía casas construidas, no hay como llamamos nosotros, en camping, ¿cierto? ¿Con quién? Con Isaac y con Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. O sea, Dios le hizo una promesa a Abraham, pero como ellos eran su hijo y su nieto, ellos llevaban de la misma promesa y en ellos también se cumplió. ¿Por qué? Porque esperaba Abraham una ciudadanía, o una ciudad más bien, que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, no el ser humano. Entonces, Abraham tenía esa esperanza de estar en esa ciudad celestial, en Sión, en la Jerusalén celestial. Entonces, por eso él habitó en tiendas, no le importó, porque él sabía que de su lomo iba a venir una generación grande. Pero no solamente se quedó ahí, porque recuerde que por la fe también, ya viejito Sara y Abraham, siendo estéril Sara, no podía tener, ya había pasado, imagínense, 80 años, recibió fuerza para tener hijos, para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué qué? Porque Sara creyó que era fiel. ¿Quién? ¿Su marido? No, fiel quien lo había prometido, o sea, Dios. Recuerda que Dios le mandó un ángel que le dijo, entre un año, hasta se rió. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, o sea, Abraham ya cuchito, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. De Abraham un cuchito que ya nada que ver,
y de Sara, una cuchita, una viejita, que ya no podía tener hijos, era estéril, mire, nace toda una generación y otra y otra y otra, y de allá tú y yo somos, de esa promesa. Entonces, Sara, ella, su fe no fue perfecta, pero creyó, fue mejorando. Se rió, ¿cierto? Primero se rió, y yo no creo que ha sido tanto por la incredulidad. Ella se rió es porque diciendo, otra vez voy a sentir esos placeres que sentía con Abraham. Se rió dice, porque otra vez voy a sentir placer, voy a degustar eso. Entonces, de él salieron como las estrellas y como la arena del mar. Entonces, lo que nos enseña la fe de Sara y de Abraham, ¿qué es? Dice que conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Todo lo que le prometió Dios. Ellos murieron y no alcanzaron a ver las estrellas, las generaciones tan grandes como son ahora. Pero lo vieron de lejos. Ellos de lejos vieron, no. Aunque yo muera en 100 años, 200, en 150 años, pero yo sé que eso va a ser la tierra llena de toda la genealogía de los hijos de Dios. Así es. Entonces, él creyó y saludó, como usted tiene que hacer. No, yo no veo ahorita la sanidad, pero yo ya me veo sano allá. Yo ya saludo esa sanidad, saludo esa prosperidad, saludo ese viaje, saludo esas almas ganadas para Cristo, ya saludo esas sanidades que Dios va a hacer a través de mis manos, saludo. Ya usted puede ver eso por fe, es por fe. Mire que hay una palabra que nos metieron muy fácil en las iglesias que le llaman visualizar. No es una palabra mala ni diabólica, pero no se debe usar porque en la Biblia no se habla de visualizar, se habla de fe. Fe es que ver a Cristo realizando las cosas. Mire lo que es fe. Fe es ver a Cristo realizando las cosas. ¿Qué es fe? Ver a Cristo realizando la sanidad, la multiplicación, trayendo los hijos, sanando el hogar, ¿cierto? Fe es ver a Cristo haciendo las obras. ¿Y qué es visualizar? Es yo haciendo las cosas. Visualizarme con un carro, visualizarme viajando, visualizarme rico. Eso es lo que le enseñan en la nueva era. Entonces, visualizar es el esfuerzo mío por lograr algo. Verme logrando algo. Fe es ver que Jesús lo hace por mí. ¡Aleluya! Esto es hermoso. Cambia eso, ¿cierto? Para los que han estado por ahí en la nueva era, el método Silva, Avance, Caminos, esas cosas que normalmente estudiábamos y nos metíamos pensando que eso era la panacea, eso es diabólico. Entonces, aunque anhelaban aún mejor, esto es una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de los hebreos, porque les ha preparado una ciudad. Y cuando habla de hablar, habla de la iglesia de Cristo, porque nosotros venimos de Cristo, Cristo es de Abraham, entonces la promesa sigue con nosotros, que es la iglesia. ¿Cómo la ve? Y la iglesia es para todos, para los judíos, para los alemanes, colombianos y todo el mundo. Ellos miraron de lejos. Ellos no miraron de lejos, creyeron que eso iba a suceder. Como el caso que les contaba. No, pues yo creo que mis hijos van a tener hijos y yo voy a ser abuelo y voy a tener nietos. Yo los veía de lejos. Y por eso pude hablarle a Dios y decir, no, yo necesito mis hijos. ¿Cómo la ven? Entonces, y creyéndolo, ellos consideraron cuidadosamente la promesa y la creyeron. ¿Por qué? Tenían la certeza de quien hablaba, la convicción de que eso iba a suceder. Por eso pudieron ver las cosas y saludarlas. Hola, hola. Y ahora Abraham, que está allá en el paraíso con el Señor Jesús, puede ver todo lo que Dios le prometió que se cumplió. ¿Cierto? Ellos confesaban que eran peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Pues lógicamente que eran peregrinos en esta tierra porque él sabía que iba a haber una ciudad celestial mucho más hermosa y más perfecta. Ellos buscaban una patria, pero no una patria terrenal. Anhelaban una mejor, esto es celestial.
Anhelaban una mejor, porque la terrenal duele, se acaba, se la quitan en una guerra, se la quitan en la otra, pero la celestial nadie nos la quita, esa ciudad celestial que es en Cristo Jesús también. Entonces, tener fe es muy difícil cuando vivimos como en un mundo de ateos prácticos, ¿no? Eso, así lo escribe alguien, ¿no? Que somos como ateos prácticos. Realmente el que dice ser ateo, pues está negando la gracia de Dios, problema de él. Pero tú no lo hagas nunca jamás, porque eso le duele el corazón a Dios. Que no entiendas muchas cosas es diferente. Que no puedas comprender por qué Dios hace o deja de hacer ciertas cosas, está bien. Yo no puedo discutirlo, aunque no lo entienda, yo respeto porque Dios lo prometió, Dios sabrá cómo lo hace. La forma en que lo hace y el tiempo en que lo hace, nadie le puede obligar, porque Él es soberano. Él es un Dios todopoderoso. Él no es sirviente de nadie, ni un títere de nadie. Por amor es que lo hace, ¿cierto? Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero mire que aquí está hablando del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo nos dice a nosotros del nuevo pacto? No nos dice pueblo, no nos dice nación, nos llama hijos. Somos familia. Él no se avergüenza, dice eso. Yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Esa es la idea del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, como vamos a terminar y hasta ahora vamos en el versículo 5, yo voy a cerrar con este versículo y en la próxima vamos a hablar de la segunda parte. Mire lo que dice el 5. La fe de Abraham fue lo suficientemente grande como para saber que Dios podía resucitar a los muertos. Mire. Y que Dios cumpliría sus promesas. Si Dios le dice a él, mire lo que le dice a Abraham. Vea, porque es que Abraham es el padre de la fe. Váyase de su tierra, de su parentela. Me voy. Viva allá, aunque usted no tenga patria viva, entiendas, tranquilo, yo lo respaldo. Va a ser numerosa tu generación. Vas a tener hijos. No dijo hijos, sino hijos. Generaciones. Y el único hijo de él, porque el otro no era él. Entonces, le dice ahora el Señor, mire lo que dice. Mire lo que dice Hebreos de Abraham. Por la fe Abraham, estamos en el 11, el versículo 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su único hijo. El de la promesa. Y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, al único. Quiere decir unigénito. Habiéndose dicho, mire lo que dijo él. Le dijo Dios a Abraham, en Isaac te serán llamada descendencia. En ese hijo que Dios le manda a sacrificar, dice que de ahí va a salir la descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a hombre entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir o a resucitar. Mire, Abraham tenía tanta fe o tanta certeza, tanta convicción de que Dios, cuando le mandaba al ángel a hablar, era seguro que seguro. Y cuando le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, era para probar si realmente él le creía o no. Por eso es el padre de la fe. Y todo este ejemplo tipifica a Jesús. ¿Recuerda? Que él es, en un momento es como Jesús, que lo van a sacrificar, y Dios no permite, sale un corderito allá enredado, carnerito, y a ese es el que sacrifican. Pero Abraham, ¿qué pensó? En su momento dijo, no, si yo lo mato, lo sacrifico, yo estoy seguro que Dios lo resucita, porque me dijo que de él saldría todas las generaciones. Vean la fe. Él creyó, no, pero ¿cómo así, Señor? Usted me dijo que de él y ahora me lo va a matar, ¿cómo así? No, nunca le hizo reclamos, no, porque Abraham obedeció, ofreció a Isaac, a su unigénito, al único, sabiendo que Dios era poderoso, él conocía su poder. Cuando tú tienes fe es porque conoces el poder de Dios, porque te ha sanado, te ha ayudado, entonces tú conoces. Y lo iba a traer de entre los muertos. Ese es. Ahí vamos a dejarlo. Y vamos a continuar el 11 al 20, vamos a continuar en la próxima.
Dios me los bendiga. Ojo, estudiemos Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a verlo hoy jueves y mañana viernes, para que no se nos alargue tanto, vamos a ver el segundo capítulo de Hebreos 11. Dios me los bendiga. Hebreos, la fe, ¿cierto? El que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se arrodilla a orar sabe que Él está ahí, entonces le halla y por haberlo hallado recibe bendición. Bendiciones.